anhelan que este gobierno, por el bien de sus familias, se vaya a su casa, porque no podemos ser responsables, ni la Corte puede ser responsable de las infaustas consecuencias que podrían venir por no permitir una salida democrática, institucional y constitucional del presidente de la República, Guillermo Lasso, y también porque no se puede tolerar en un Estado que la corrupción y el narcotráfico se vuelvan cosa normal de nuestras vidas. Señora asambleísta, muy buenos días. ¿Qué le dice a usted lo que ha sucedido en la Corte Constitucional? Ya se desarrolló el sorteo, recayó en primera instancia en la señora jueza constitucional Teresa Núquez, quien solicitó que se remita toda la documentación completa, es lo que había participado a la Asamblea Nacional, presentó su informe, no fue aprobado, se designó a un nuevo juez. ¿Qué es lo que le señala a usted? Y después de ello, lo que se publicó ayer también en las redes sociales a través de varios medios de comunicación, que ya había una resolución de la Corte cuando no había sido de esa manera. Bueno, primero quiero señalar que lo solicitado por la doctora Teresa Núquez era irregular, y hoy sabemos por qué solicitaba las actas, las votaciones y todo lo que se desarrolló dentro del proceso parlamentario, cuando el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales solo le da competencia a la jueza y a los otros 8 jueces de la Corte Constitucional de examinar la solicitud de juicio político que se cumplan con los requisitos formales, y no entrar al análisis de fondo, porque eso resulta improcedente e incluso resultaba preocupante, porque incluso existe ya jurisprudencia de esta misma Corte en un caso similar en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, en el que la Corte dejó claro que su análisis era exclusivamente de cuestiones de forma sobre la solicitud, que estaba en 22 páginas y que se remitió a la Corte Constitucional, y jamás en ese momento se analizó ni el procedimiento parlamentario, sino que se concentraron específicamente en lo que determina el artículo 129. Ahora ya sabemos por qué la jueza solicitaba eso, porque la jueza quería emitir un fallo que sostenga en el gobierno al presidente de la República, Guillermo Lasso, inobservando lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ahora, después de que no obtuvo los votos de mayoría para aprobar el archivo de la solicitud de juicio político, solo fue el voto de la jueza Núquez y 2 votos más del doctor Herrería y de la doctora Corral, lo que se procedió a hacer es lo que determina tanto el artículo 38 del reglamento de la Corte Constitucional, y así también el artículo 195 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Se ha recaído esta elaboración de proyecto de dictamen en los 2 jueces, tanto el doctor Ortiz como el doctor Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional, quien deben presentar este proyecto de dictamen máximo hasta el día de mañana y proceder también a votar máximo hasta el día de mañana, y esa decisión remitirla a la Asamblea Nacional para saber si dan paso a la admisibilidad o si se procede al archivo. Pero también ahí hay que hacer una lectura de lo que sucedió. Si la jueza Núquez solicitaba que se archive y los otros 6 jueces estaban en contra de ese archivo, entonces no cabría en este momento la posibilidad de que los jueces, los 6 que votaron en contra del archivo, en este momento vuelvan a presentar un nuevo proyecto de informe que también llame a que se archive esta solicitud de juicio político. Sería todo lo contrario, porque correcto, inclusive si ellos estuvieran de acuerdo con el archivo, lo que habría pasado en ese momento es que, aún discrepando de los argumentos del proyecto de la doctora Núquez, ellos habrían hecho el uso del voto concurrente, pero en este caso tampoco lo hicieron. Entonces esperamos, a pesar de no tener confianza en esta Corte Constitucional y que muchas veces no ha estado del lado del pueblo ecuatoriano, recordemos lo que pasó en la consulta popular, que dieron paso a esa consulta aún existiendo preguntas que eran propias de una constituyente. Esperamos que esta vez la Corte Constitucional no actúe políticamente, sino que actúe jurídicamente, apegada a lo que dice la Constitución y la ley, y le permitan al Ecuador tener una salida pacífica a este grave conflicto social, económico y de seguridad que día a día sufrimos los ecuatorianos. Viviana, entonces es un punto referencial que no debería cambiar el pronunciamiento de los 6 jueces que precisamente estuvieron en desacuerdo con la jueza Núquez. Entonces habría que esperar que haya consecuencia jurídica lógica al cierre, a la capitulación del tratamiento de este tema en la Corte Constitucional, como usted lo dice, como plazo máximo el día de mañana. Así es, incluso lo que podría suceder es que frente al proyecto de dictamen de los jueces Ortiz y Lozada, los demás jueces de mayoría, esto es los 6 que votaron en contra del proyecto de la doctora Núquez, que adopten esta decisión, pero incluso difieran de los argumentos, de los razonamientos, de la fundamentación legal para llegar a esa conclusión, y que hagan uso del voto concurrente y finalmente den paso a la admisibilidad de este proceso de juicio político. En ese caso aprobarían el informe haciendo uso de un voto concurrente si discreparan de los fundamentos y de
la normativa que se incorpore en este proyecto de dictamen, lo cual es válido a nivel jurídico. Por eso hago esta reflexión y esta interpretación que ya la han hecho varios constitucionalistas, expertos en esta materia, que si hubiese tenido respaldo el proyecto de la doctora Núquez, hubiesen votado a favor que se archive la solicitud de juicio, aún teniendo discrepancias de la argumentación y de la fundamentación, haciendo uso del voto concurrente. Por eso, lo que se espera es que ahora los jueces presenten este proyecto y, como estuvieron en discrepancia y votaron en contra del archivo, que el dictamen sea con la admisibilidad, porque es un dictamen que lo está esperando todo el Ecuador, no solo la Asamblea Nacional. Son millones y millones de ecuatorianos que en este momento no creen en la palabra del presidente de la República. Las últimas estadísticas dicen que más del 60% están a favor de este proceso de juicio político, que no creen en la democracia. Tenemos un país que se desangra, un país que agoniza cada día. Existen víctimas de sicariato, cada día se aumentan las víctimas por extorsión, por las famosas vacunas, por los secuestros. Del día de ayer, una pareja fue secuestrada en mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que es el pan de cada día. Y así, por enumerar todo lo que sucede en el territorio a nivel nacional. Lo que sucedió ayer, la directora del Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue asesinada también. Entonces, el país no tiene en este momento control porque no tiene un buen gobernante, porque el presidente que tenemos se ha dedicado a proteger a las élites, a proteger a su cuñado, al señor Danilo Carrera, a proteger los vínculos del narcotráfico albanés, a ocultar y proteger y tener pleno conocimiento de la estructura criminal de corrupción en las empresas públicas, porque el presidente incumplió su deber de precautelar los recursos del Estado, y eso también está contemplado en la Constitución y también en el Código Orgánico Integral Penal. El presidente es responsable por la malversación de los fondos de las empresas públicas y, por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene toda la facultad de ejercer este control político y proceder con su censura y destitución, y la Fiscalía y la Justicia Ordinaria en materia penal de establecer las sanciones penales correspondientes, que esperamos que no sean como en el caso del expresidente Lenín Moreno, que tuvo que pasar más de 4 años para que Fiscalía recién empiece ya a hacer los procedimientos legales y pedir que se establezcan las sanciones penales que se requieren en el caso del señor Moreno. Viviana, perdone usted, el artículo 148 de la Constitución, ampliamente debatido y expuesto de forma pública en referencia a lo que plantea que es la muerte cruzada, hay sectores de opinión adherentes al presidente de la República que le dan esa alternativa frente al escenario de la admisibilidad del juicio político en la Corte Constitucional. En efecto, ¿usted lo reconoce? Que esa es una herramienta, un instrumento constitucional, por cierto, que tiene el presidente de la República para activarlo inmediatamente a la decisión de la Corte Constitucional. ¿Han examinado este escenario eventual que podría derivarse en las próximas horas luego de que la Corte se pronuncie? Bueno, hay que recordar que las instituciones jurídicas como la muerte cruzada, la revocatoria del mandato, el juicio político, incluso la renuncia del presidente son mecanismos democráticos y constitucionales. Pero ahora bien, hay que hacer un análisis. Para aplicar el artículo 148 de la Constitución por parte del presidente de la República, se deben cumplir también parámetros. El primero, que la Asamblea Nacional se haya arrogado funciones, y para obtener esa facultad o poder hacer uso de esta institución jurídica se requiere dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, que la Corte diga que sí, que la Asamblea se arrogó funciones y por lo tanto admiten que se dé paso a la muerte cruzada. Lo segundo es que exista una grave conmoción interna en este momento en el país. Para eso también se debe cumplir ciertos parámetros que en este momento no cumpliría el presidente de la República. Y lo tercero es que la Asamblea Nacional esté obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo, algo que no es así, porque quien obstruye este plan de desarrollo es el mismo presidente de la República. Pero como lo he dicho anteriormente, como no estamos viviendo en un estado que se respete la democracia, sino que estamos bajo el yugo de un presidente autoritario, él quizá coge y firma el famoso decreto que dice que lo tiene en su escritorio desde el 24 de mayo del 2021 y ejecuta la muerte cruzada. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros ahí? Y lo voy a volver a señalar en este medio de comunicación. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte cruzada. Recordemos que el año anterior, en medio de las movilizaciones, los 47 legisladores de UNES presentamos la solicitud ante el presidente de la Asamblea Nacional para que se aplique el artículo 130, porque ahí sí existía una grave conmoción interna y grave conmoción social frente a las movilizaciones en ese momento. Pero si el presidente finalmente decide decretar la muerte cruzada, nuestros puestos y nuestros cargos siempre estarán a disposición del pueblo ecuatoriano. Ningún asambleísta se puede aferrar a un sueldo, a un metro cuadrado de poder. Primero debe estar la
la patria, así como el presidente tampoco se puede aferrar a un cargo para el que ya demostró que no está preparado, para un cargo que ha demostrado su incapacidad, su indolencia, su inutilidad y que ha sido un fracaso como gobernante. Es así que sí, se decreta esta muerte cruzada. Tiene el pueblo ecuatoriano la facultad de dirimir nuevamente democráticamente en las urnas quienes quieren que le representen en el poder ejecutivo y en el poder legislativo.